Listo. Ya empezó la grabación. Entonces recuerden, chicos, si tienen alguna duda, pregunta, consulta, con toda la confianza del mundo, me, me interrumpen, me dicen, Paolo, tengo esta duda, tengo esta pregunta, acláramela. Entonces ahí voy a, déjenme poner esto aquí, porque sí se ve. Sí, ahí. Ya ahí me lo hacen saber. Asimismo, si quieren escribir por el chat, estoy desde la tablet, que ahí es donde yo explico todos los dibujos, y tengo el chat abierto acá en la computadora para ir viendo cualquier cosa y que no se me escape nada. Entonces, ¿me confirman? ¿Se ve todo? ¿Se escucha bien? Claro, para ahí empezar. Ya. Entonces, los gases. Los gases van a ser, como ya lo conocemos, un estado de la materia en el cual no vamos a tener ni un volumen ni una forma definida. Más bien, las partículas del gas se van a adaptar a la forma del recipiente en el que se encuentran. Esto les da su característica de ser compresibles, es decir, de que ustedes puedan agarrar, comprimirlos y darles la forma en que deseen. Por ejemplo, ahí tienen los ejemplos de los globos con diferentes tipos de gases, como son el helio, que es un gas noble, el oxígeno, el vapor de agua, el amoníaco o la botellita con las partículas de gas. Estas se pueden mezclar con otros tipos de elementos con relativa facilidad. Su densidad y volumen es mucho menor al de los líquidos y los sólidos. Algunos son combustibles. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden producir calor o fuego. Un ejemplo claro es el metano, que el metano es un gas que se produce cuando nosotros nos tiramos de un pedo. Y no sé si alguno de ustedes habrá visto el típico video de la persona que agarra, se pone un fósforo por la parte de atrás, se tiene un pedo y sale una llama gigantesca. Ya, eso se debe a la característica, a la propiedad de combustión que tiene el metano. Y de ahí vamos a tener otros gases que son inertes, es decir, que no van a reaccionar con nadie, que son los ya previamente mencionados varias veces, gases nobles. Ejemplos ahí tenemos al helio y al neón. Ahora vamos con las leyes de los gases, que si pidieron bastante el repaso de esto. Si quieren tomar, igualmente ya mismo, ya pasé las diapositivas, ya mismo las vuelvo a pasar, no se preocupen. Vamos a tener tres leyes de gases dependiendo de tres variables principales. Los gases se van a regir, van a estar sometidos a tres variables principales, que van a ser la presión, el volumen y la temperatura. ¿Ok? Cada una de ellas va a interactuar para formar las diferentes tres leyes de gases que conocemos, las cuales son la ley de Boyle-Marriott, o simplemente la ley de Boyle, la ley de Charles, y por último la ley de Gay-Lussac. Entonces, ¿qué va a establecer la relación cada una de ellas? Empecemos con Boyle. La ley de Boyle-Marriott, o simplemente la ley de Boyle, va a establecer una relación, vamos a ponerlo así, la ley de Boyle-Marriott va a establecer una relación inversamente proporcional entre presión y volumen. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Mientras una variable crece, la otra va a disminuir y viceversa. Teniendo ejemplo, aquí tenemos la gráfica. Se dan cuenta que aquí tenemos un bajo volumen, pero tenemos una alta presión. A medida que vamos en la línea horizontal, se dan cuenta que el volumen va incrementando, pero la presión va disminuyendo. ¿Ok? Entonces, cuando la presión se incrementa, el volumen va a disminuir. Cuando el volumen se incrementa, la presión disminuye. Y viceversa. Se dan cuenta que yo les había dicho de que en las leyes de gases siempre hay tres variables: presión, volumen y temperatura. Aquí, ¿qué variables estamos usando? Presión y volumen. Pero está sobrando la temperatura. ¿Qué va a ocurrir en estos casos? La temperatura va a permanecer constante, no va a variar. De ahí nace este término
denominado isotérmico. ¿Qué quiere decir eso? El prefijo iso, esto desde ya apréndanlo, el prefijo iso significa igual que o que se mantiene constante. Entonces, si yo les digo que algo es isotérmico, significa que su temperatura no varía y permanece constante. Ahora vamos con la ley de Charles. La ley de Charles establece una relación directamente proporcional. ¿Qué significa directamente proporcional? Mientras lo uno crece, lo otro también va a crecer. Si lo uno baja, lo otro también va a bajar. En este caso, las dos variables que se relacionan son volumen con temperatura. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que a medida que crece la temperatura, va a crecer también el volumen. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, ponemos aquí este punto, si se dan cuenta, va avanzando. Es decir, si yo incremento mi volumen, va a incrementar también mi temperatura. Si disminuye mi temperatura, va a disminuir también mi volumen. ¿Qué variables relacionamos aquí? Volumen y temperatura. ¿Cuál sobra? Pues sobra la presión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la variable que sobra, que es la presión, va a permanecer constante. ¿Qué quiere decir esto? Que que la presión aquí, al estar constante, significa que es algo isobárico. Iso de constante, bárico de presión. Por eso cuando ustedes, no sé si alguien habrá visto un barómetro, que es un instrumento para medir presión, es por eso. De ahí viene el nombre. Y por último tenemos a la ley de Gay-Lussac, que establece una relación de la misma manera directamente proporcional entre presión y temperatura. Es decir, si sube la temperatura, sube la presión. Aquí yo ideé una mnemotecnia para acordarme de cuál es con presión y cuál es con volumen. Por si se dan cuenta que Gay-Lussac y Charles se parecen bastante. O sea, lo único que cambia es acá arriba, que el uno tiene presión y el otro tiene volumen. Pues bueno, la mnemotecnia que yo desarrollé es que yo tengo un amigo gay que me presiona a que me suba la temperatura. Tengo un amigo gay que me presiona para que me suba la temperatura. Es la mnemotecnia que yo hice, con eso se me quedó siempre y se las digo para que también les pueda llegar a servir. Aquí tenemos que en la ley de Gay-Lussac se relaciona presión y temperatura, lo que sobra es el volumen. Entonces, esto se denomina algo, esta es una presión isocórica. Iso de constante, córico de volumen. ¿Por qué pongo estos términos específicamente? Isotérmico, isobárico, isocórico, porque hace dos pre, de hecho fue el pre en el que yo empecé a dar clases, esta fue una de las preguntas. Ponía, establezca qué enunciado corresponde más con la ley de Charles. Y ponían, es una ley isocórica, es una ley isobárica, es una ley isotérmica o es una ley isovolumétrica. Ya pusieron esos cuatro términos. Entonces, la ley de Charles, como relaciona volumen y temperatura, y lo que sobra es presión, es decir, la presión se mantiene constante, la ley de Charles es isobárica. Por eso puse toda esta terminología. Y puse también las dos formas de ecuación en las que ustedes se las pueden encontrar, que de hecho son la misma cosa. Se los demuestro con cada una. Ley de Boyle. Tiene presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Volumen 1 pasa a dividir acá, volumen 2 pasa a dividir acá y queda presión 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre volumen 1. Lo mismo de acá. ¿Por qué les pongo ambas formas? Porque en los exámenes a veces les gusta coger y no presentarla de la forma tradicional, sino que cogen y las alteran y las invierten. Entonces, preferible que tengan ambas y ya estén preparados a que los cojan de sorpresa.
Vamos acá con la ley de Charles. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Multiplicamos en X y tenemos volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Lo mismo de acá. Y con la ley de Gay-Lussac es exactamente lo mismo. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 dividido para temperatura 2, multiplicamos en X, presión 1, temperatura 2 es igual a presión 2, temperatura 1. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Ahora el micrófono se usa para decir sí está todo claro. ¿Ok? Si no hay duda, continúo. Por último, vamos a tener a la conocida como ley combinada de los gases. ¿Por qué ley combinada de los gases? Porque esta va a ser la unión de las tres leyes previamente mencionadas, Charles, Gay-Lussac y Boyle. Y ya les voy a demostrar cómo. Tenemos presión y volumen. ¿Cuál es? Ley de Boyle. Tenemos volumen y temperatura. ¿Cuál es? Ley de Charles. De ahí tenemos presión y temperatura. ¿Cuál es? Ley de Gay-Lussac. Y todas, ¿con qué? Iguales a una constante, que dependiendo del caso sea, por ejemplo, presión y volumen, lo constante va a ser la temperatura. Volumen y temperatura, lo constante va a ser la presión. Presión y temperatura, lo constante va a ser el volumen. Y aquí abajo tenemos ciertas unidades que sirven como conversión. Por ejemplo, en el caso de la presión, tenemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, una atmósfera es igual a 760 torr, un milímetro de mercurio es igual a un torr. De ahí en volumen tenemos transformaciones de litros a mililitros, centímetros cúbicos a decímetros cúbicos, donde los mililitros son iguales, aquí me olvidé anotar el 1, los mililitros son iguales a los centímetros cúbicos y los litros iguales a los decímetros cúbicos. Y la temperatura, este, tenemos que, casi siempre se las preguntan en grados Celsius, casi siempre se las van a preguntar en Celsius, pero ¿qué van a tener que hacer? Pasarlo a Kelvin. ¿Por qué a Kelvin? Porque es la unidad de temperatura absoluta. ¿Cómo lo hacen? Sencillo. Supongamos les dicen, tengo algo a 10 grados centígrados. Para pasarlo a Kelvin, agarro, sumo 10 más 273, el punto 15 si se quieren poner exactos y exquisitos. Pero con que lo hagan con el 273 está bien. Entonces 10 grados centígrados más 273 me da como resultado 283 kelvins. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo claro, todo bonito? Aquí tenemos otra imagen que ejemplifica asimismo la ley de los gases. Esta también lo pueden usar como mnemotecnia. Escriben en forma de círculo presión, volumen y temperatura y se van acordando. Presión y volumen se multiplican, presión se divide para temperatura, volumen se divide para temperatura. Es exactamente lo mismo que les expliqué, solo que de otra manera. ¿Hasta ahí todo claro con leyes de los gases? Por ejemplo, algunos me escribieron con dudas, preguntas acerca de los deberes. Entonces, voy a hacer un ejercicio rápido, pero simplemente narrado. Ya. Dos o tres ejercicios rápidos. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago primero? Siempre ordeno mis datos, después escribo la ecuación
y después ya resuelvo y despejo. Yo tengo un gas que se encuentra a una presión de 2 atmósferas. Ya tengo un gas que se encuentra a una presión de 2 atmósferas. A un volumen de 20 litros. Si después de eso mi volumen se incrementó a 30 litros, ¿cuál va a ser mi presión final? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hice primero? Ordenar mis datos. Yo tengo un gas cuya presión inicial son 2 atmósferas y su volumen inicial son 20 litros. Entonces, ahí ya tengo dos variables relacionadas, presión y volumen. ¿Qué ley es? Ley de Boyle. Después me dicen que mi volumen cambió de 20 a 30 litros. Ese es mi segundo volumen. Y necesito hallar mi presión inicial. Entonces, yo agarro, escribo la ecuación, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y desde ya yo les puedo decir que la presión va a disminuir. ¿Por qué? ¿Qué les había dicho yo? Que presión y volumen en ley de Boyle son inversamente proporcionales. Es decir, si el volumen se incrementa, mi presión va a disminuir. Entonces, anotamos los datos que ya tenemos. Presión 1 la conocemos, 2 atmósferas. Volumen 1 lo conocemos, 20 litros. Presión 2 no la conocemos. Volumen 2 lo conocemos, que son 30 litros. Esto pasa acá a dividir y queda. 1.33. ¿Cuánto? Me sale 1.33. 1.33. Ya comprobar con la calculadora. Cualquier cosita. 40 entre 30, sí, 1.33. Entonces tenemos que la presión 2 son 1,33 atmósferas. ¿Se cumplió lo que les dije? ¿Sí o no? La presión se redujo de 2 atmósferas a 1,33. Entonces, este es siempre mi esquema. Siempre lo he hecho porque me parece ordenado, me gusta trabajar bastante en orden. Entonces, primero yo anoto mis datos a un costado para saber qué tengo y qué me falta. Después anoto la ecuación. Entonces, primer paso, anotar. Segundo paso, escribir la ecuación. Tercer paso, reemplazar lo que tengo en la ecuación. Y cuarto paso, ya despejar. Vamos con otro ejemplo. Yo tengo un gas, tengo un contenedor que dentro tiene un gas. Y este contenedor tiene un volumen de 3.000 centímetros cúbicos. Se encuentra a una temperatura de 50 grados centígrados. Y a una presión de 760 milímetros de mercurio. Después de eso, la temperatura de la sala disminuye a 20 grados centígrados. ¿Cuál va a ser su volumen final? Entonces, anoto mis datos y veo qué tengo y qué no tengo. A ver, yo tengo volumen, temperatura y presión, pero la presión después no me dijeron si cambió, si aumentó, si disminuyó. Entonces yo puedo asumir que la presión es constante y veo qué variables se están relacionando. Tengo volumen, temperatura con presión constante. ¿Qué ley es esta? Ley de Charles. Volumen, temperatura con presión constante. Entonces,
Primer paso, anotar mis datos. Segundo paso, escribamos la ecuación. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Qué es algo que me faltó hacer? Cambiar a grados Celsius. Entonces yo agarro y sumo 50 más 273, sale 323 Kelvin. Y 20 más 273 son 293 Kelvin. Y ahora sí, trabajo. Tengo volumen 1, 3000 centímetros cúbicos, dividido para temperatura 1, pongo los 323 Kelvin, es igual a volumen 2, que no lo conozco, sobre temperatura 2, que son 293. 293 pasa a multiplicar y queda así. 3000 por 293 dividido para 323 es igual a el volumen 2. Déjame ponerlo un poquito más arriba. Poniendo ya a calculadora, me sale que dividido para 323, me sale que el volumen 2 es igual a 2721 149. 36 centímetros cúbicos. ¿Se cumple el enunciado de la ley de Charles? Sí. ¿Por qué? Porque la temperatura disminuyó de 50 grados centígrados a 20 y el volumen disminuyó de 3000 a 2721. ¿Por qué? Porque volumen y temperatura, según la ley de Charles, son directamente proporcionales. Ahora vamos con el último ejemplo, que será la ley de Gay-Lussac. Según tenemos que un gas se encuentra a una presión inicial de 250 torr a una temperatura de 25 grados centígrados. La temperatura aumentó a 30 grados centígrados. ¿Cuál es su presión final? ¿Ok? Entonces, lo primero que hago, pasar grados centígrados a Kelvin. Entonces, 25 más 273 son 298 kelvins. Y 30 más 273 son 303 kelvins. Primer paso, listo. Vamos al segundo paso, escribir la ecuación. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces tengo presión 1, 250, dividido para 298 es igual a la presión 2, que no la conozco, y la temperatura 2, que son 303 Kelvin. 303 pasa a multiplicar. ¿Aló? Hola, ¿no es necesario transformar Thor a lo que es atmósfera o a milímetros de mercurio? Aguántame, no te me aceleres. Ya, es igual a la presión 2. Entonces, poniendo todo esto en calculadora, me sale que la presión 2 son 254,19 torr. ¿Se cumple o no se cumple? Se incrementó la temperatura de 25 grados a 30 y como esta es directamente proporcional a la presión incrementa de 250 a 254. Pero el ejercicio finalmente, digamos, no me pedía la respuesta en torr, me pedía la respuesta en atmósferas.
Ya, pongamos la que me la pedí en atmósferas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simple, convierto. Tengo 254,19 torr. Tengo que 760 torr son igual a una atmósfera. Esta es una regla de 3 medio modificada, que a mí se me hace más sencillo hacerlo así. Entonces, simplifico torr y divido 254,19 para 760. Y me da como resultado 0,33. Como ya borré los torr, ya no hay torr aquí, ya no hay torr acá, la unidad que me queda son atmósferas. 0,33 atmósferas. Y así se hace una conversión. Hasta ahí, ¿todo entendido? ¿Todo claro? ¿Quieren que haga otro ejercicio de conversiones? Sí, por favor. Ya, otro ejercicio de conversiones. Ahorita solo voy a hacerlo ya con conversiones netamente, ¿ya? Les voy a explicar cómo yo hago mi regla de 3, que se me hace bastante más práctica. Por ejemplo, digamos, yo les digo que me pasen 350 milímetros de mercurio a atmósferas. Ya, pongámoslo con atmósferas. Entonces, ¿cuánto es la equivalencia? Yo pongo la equivalencia abajo. Pongo las unidades iguales, una arriba, una abajo. Tengo que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Entonces, simplifico esto y divido 350 para 760 y me da 0,46 atmósferas. Es una regla de 3, solo que cambiada para no perderse. Ya se los voy a demostrar cómo. Ustedes tienen que... Ya. Esta es la regla de 3 convencional, tradicional, que todo el mundo conocemos. ¿Qué es lo que nos dicen desde pequeños? Estos dos de aquí así se multiplican y el resultado lo dividen para el de acá. ¿Verdad? Exactamente lo mismo que hice. 350 por 1, 350 por 1, dividido para 760. Dividido para 760. Es exactamente lo mismo. Solo que a veces yo me pierdo anotándolo de esta forma. Entonces, ajá. Vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio de cambio de presiones. Bueno, vamos a meterlo ahorita con volumen. Yo les pido que me pasen un decímetro cúbico. No, muy poco. 15,50 decímetros cúbicos que me lo pasen a mililitros. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que cada decímetro cúbico es igual a un litro. Cada litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, yo puedo poner tranquilamente 1500 decímetros cúbicos. Tengo que un decímetro cúbico es igual a 1000 mililitros. Entonces, ¿qué es lo único que yo hago aquí? Quito y multiplico 1550 por 1000. Me da como resultado 15.500, pero si me pongo 0, 15.500 mililitros. Vamos con otro ejemplo. Me piden pasar, vamos con 0,005 metros cúbicos a
centímetros cúbicos. ¿Qué hago aquí? Tengo que 0,001 metro cúbico, o para hacerlo más simple, 1 metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos. ¿Ya? Quité y quité. Me quedan decímetros cúbicos. Yo lo quiero en centímetros cúbicos. Entonces tengo que 1 decímetro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. Quité decímetros. ¿Cuál es la unidad final? Centímetros cúbicos. Y ahora sí multiplico. 0,05 por 1000 y después por 1000 más. Entonces poniendo en calculadora, 0,05 por 1000 por 1000, tengo 5000 centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Todo claro? ¿Quieren que repita algo? Pues otra vez. Otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Aquí lo que yo hago es poner las unidades. Si se dan cuenta que yo pongo las unidades iguales, una arriba y una abajo, para poder simplificarlas. Ya, ese es mi truco, que me lo aprendí así desde el colegio. A ver, me piden que yo pase 215 milímetros de mercurio a pascales. Ya, entonces yo tengo que 215 milímetros de mercurio, pongo la equivalencia. Primero pasémoslo de esta manera. 760 milímetros de mercurio, para que pueda simplificar así y así, es igual a una atmósfera. ¿Ok? La pongo a multiplicar de nuevo. Una atmósfera, lo pongo abajito, ¿para qué? Simplificar, simplificar, es igual a ¿cuánto? A 1 por 10 a la 5 pascales. Quedan simplificadas todas las unidades. Se eliminaron los milímetros de mercurio, se eliminaron los milímetros de mercurio, se eliminaron las atmósferas, se eliminaron las atmósferas. ¿Qué quedan? Pascales. Entonces, 215 por... Sé que hay un valor exacto de pascales que es como 100.000, 100, 325, una vaina así, pero más rápido 1 por 10 a la 5. Por 100.000 dividido para 760 salen 28.289,47 pascales. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que yo multiplico? Estos valores a secas. Y acá el último valor que me queda es el que ya queda con la unidad. ¿Entendido? ¿Todo claro? ¿Quieren que repita otro ejercicio más? Si no, paso ya directamente con soluciones. Bueno, paso directamente con soluciones. Las soluciones van a ser un tipo de mezcla homogénea, las cuales van a estar formadas por 2 o más componentes que no van a reaccionar de manera química. Estos 2 componentes, 2 o más componentes, van a ser el soluto y el solvente, que terminan formando la solución o disolución, es exactamente lo mismo. Solvente también se le dice disolvente, por si acaso. El soluto va a ser la sustancia que está en menor cantidad y que se va a disolver. El solvente es la sustancia en mayor cantidad y la que va a disolver. Por ponerles el ejemplo, tenemos como solvente aquí agua y como soluto tenemos aquí una cucharada de sal. ¿Cuál está en menor cantidad? La sal. ¿Cuál está en mayor cantidad? El agua.
Nosotros agarramos, echamos la cucharadita de sal en el agua, le damos una vueltecita, y ahí se termina formando una disolución. Otro ejemplo, los jugos estos en funda, tipo el Tang, el Nestí, un suero oral, ya. Esos van a ser, por ejemplo, solutos. ¿Cuál va a ser el solvente? El agua. La unión de soluto y solvente me van a formar la conocida como solución o disolución. Entonces, recuerden, soluto es la sustancia que está en menor cantidad. Acuérdense de la cucharada de sal. Solvente es la sustancia en mayor cantidad. Acuérdense del agua. Y disolución o solución va a ser la suma entre los dos previamente mencionados, soluto y solvente. Vamos a tener ciertos términos adicionales en las soluciones, como lo son miscibilidad, inmiscibilidad, hidratación y solvatación. Para no hacer el cuento muy largo, estas son las definiciones más prácticas y cómodas que van a necesitar. Si yo les digo que, por ejemplo, la sal es soluble en agua, nosotros cuando hablamos de compuestos sólidos hablamos de que algo es soluble en agua. Por ejemplo, el azúcar es soluble en agua, el azúcar es soluble en la leche, ya. Eso es solubilidad. Pero ¿qué ocurre cuando es un líquido con un líquido? Ahí empleamos el término miscible. Por poner un ejemplo, ¿la leche se puede disolver en el agua? Sí, por lo tanto la leche es miscible en el agua. El caso contrario es cuando algo es inmiscible, es decir, un líquido que no se puede disolver en otro líquido. Ejemplo claro y básico, el agua con el aceite. El aceite no es que no se puede disolver en el agua, sino que el aceite es inmiscible en agua. Y de ahí tenemos a la hidratación y a la solvatación. Maneras, cosa simple. Hidratación es el proceso por el cual las moléculas de agua rodean los iones del soluto. Mucho texto. Hidratación, el solvente es el agua. Solvatación, el solvente es diferente al agua. Murió. Hidratación. Solvente, STE son las siglas de solvente. Es el agua. Solvatación, el solvente tiene que ser diferente del agua. Punto. Pongamos el ejemplo nuevamente del agua con la sal. Yo agarro una cuchara de sal, la pongo en agua. ¿Qué sería eso? Hidratación. ¿Por qué? Porque el solvente es el agua. Yo agarro una cucharada de sal, la pongo en un vaso con alcohol. ¿Qué sería eso? Solvatación. ¿Por qué? Porque el solvente es diferente al agua. Está ahí, ¿entendido? ¿Todo claro? ¿Todo bonito? ¿Quieren que repita algo? Ok. De ahí nosotros vamos a tener clasificaciones según la concentración de las soluciones. Vamos a tener a las diluidas o insaturadas, concentradas o saturadas, y a las sobresaturadas. ¿Qué significa cada una de ellas? Bueno, las diluidas o insaturadas van a ser una menor cantidad de soluto con respecto al solvente. Términos prácticos. Cuando uno se enferma, cuando uno se siente mal y uno se compra un suero oral en la farmacia, ¿qué le dicen? Disuelva un sobre. Ay, caramba, escribe la pluma. Un sobre. Ay, ya no me escribe la plumita. Bueno, un sobre por cada litro de agua. Entonces, esa es la relación que tenemos. Un sobre por cada litro de agua. ¿Qué ocurre
si esta relación se ve alterada o se cambia. Por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Está escribiendo bien la plumita? Bueno, parece que la plumita murió. Ah, no, ya revivió, parece. No volvió a morir. Bueno, me va a tocar esto explicarlo a secas. Supongamos que yo agarro y en ese litro de agua no disolví el sobre completo. Yo agarré y disolví nomás un cuarto del sobre. Le agarré, le metí 2 cucharadas, pum, la disolví. Ahí es lo que uno dice, esta bebida me quedó rala, me quedó insípida, está sin sabor. Entonces esa es una concentración de tipo diluida o insaturada. ¿Por qué? Porque hay una menor cantidad de soluto, el suero oral, con respecto al solvente, el agua. Cuando las soluciones están concentradas o saturadas, es la máxima capacidad de soluto con respecto al solvente. Aquí es como que si yo haya agarrado, le haya puesto el sobre del suero oral en el litro de agua. Tan relación perfecta, óptima. Pero ¿qué ocurre con las soluciones sobresaturadas? Hay un exceso de soluto con respecto a la cantidad del solvente. ¿Qué quiere decir esto? Es como que si yo a ese litro de agua no le haya metido un solo sobre de suero oral, sino que yo le haya agarrado y le haya metido 5. Va a quedar un remanente que se lo ve en el fondo del recipiente, del vaso, de lo que sea que hayan puesto, y se va a ver cómo se acumula todito acá abajo. Pueden hacer el experimento en sus casas, pueden agarrar una taza, pueden ponerle agua, echen azúcar, comiencen a disolver, echen azúcar, comiencen a disolver. Va a llegar un punto en el que el azúcar ya no se disuelve más, sino de que se acumula todo en el fondo y va a quedar literalmente como esto que está acá. Esto que está aquí. ¿Ya? Eso ya significa que la solución está sobresaturada. Bueno, ahí vamos a tener clasificación de disoluciones según el estado. Vamos a tener sólidas, líquidas y gaseosas. Esto no es mucho de abundancia, esto es solo conocimiento. Soluciones sólidas, por ejemplo, van a ser aleaciones de metales como el bronce, el acero o la amalgama, que es lo que se utiliza para los arreglos dentales, como lo vemos aquí en esta foto. Disoluciones líquidas, vamos a tener sólidos en líquidos, ya mencionado, agua en azúcar, azúcar en agua, perdón, sal en agua, Fusti en leche, lo que sea. Líquido en líquido, por ejemplo, ustedes agarran y quieren rebajar, cuando rebajan el whisky con el agua mineral, ya eso es un líquido con un líquido. Y gas en líquido, por ejemplo, el dióxido de carbono en agua, presente en todo lo que son las bebidas gaseosas, que son las burbujitas de aire que ustedes ven adentro de la Coca-Cola, de el agua con gas, etcétera, etcétera. Y disoluciones gaseosas, vamos a tener el aire, que el aire es una mezcla entre diversos tipos de gases, nitrógeno, oxígeno, etcétera, dióxido de carbono, y el smog, que es lo que vemos acá, que es lo que se conoce como polución de aire, el humo, que puede llevar a diversas enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que asimismo empeora para los asmáticos, personas con enfisema, con bronquitis, etcétera, etcétera. Efectos de la presión y temperatura, esto me dijeron que no les hicieron tanto énfasis. Concentración de las disoluciones. Nosotros vamos a tener una unidad específica para poder medir la cantidad de sustancia que se encuentra en una disolución. Esta va a ser la mol. La mol da paso a la molaridad. ¿Y qué es la molaridad? El número de moles de un soluto en un litro de la disolución. Aquí tienen otro ejemplo, donde tienen aquí la bebida como rosadita, que está diluida. El punto óptimo, que es el punto de
de las bebidas saturadas, que es este que está en medio, como rojito intenso, y las sobresaturadas van a ser esta que está café acá. ¿Por qué? Porque hay un exceso de soluto con respecto al solvente. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo claro? Ok. Vamos a tener dos tipos de unidades para poder medir las soluciones, unidades físicas o porcentuales, y las unidades químicas. Las unidades físicas vamos a tener el porcentaje masa en masa, el porcentaje, o también llamado porcentaje peso en peso, porcentaje peso en volumen y porcentaje volumen en volumen. Empecemos con la relación masa en masa. Establece la relación del soluto en la masa, del soluto, de la masa del soluto con respecto a la masa de la solución. Esta es la ecuación. La masa el porcentaje de peso en peso es igual a la masa del soluto dividido por la masa de la solución por 100. ¿Por qué por 100? Porque es un porcentaje. Es decir, no tiene unidad. Es simplemente por 100 por el hecho de ser porcentaje. La solución, como yo les había dicho previamente, es la suma de soluto y solvente. Entonces es consistente que la masa de la solución sea igual a la suma de los gramos de soluto con los gramos del solvente. La masa del soluto más la masa del solvente. Y aquí esta terminología que se usa, por ejemplo, yo uso, de que SOL es abreviación de solución, STO de soluto y STE de solvente. Entonces, nos dicen que tenemos una solución de 500 gramos de glucosa al 5%. Necesitamos hallar la masa del soluto. Hacemos la misma técnica que con las leyes de gases. Primero, escribir que tengo. Tengo este color no se ve, déjenme poner otro. A ver si este azulito. Este sí. Tengo que la masa de la solución son 500 gramos. Tengo el porcentaje peso en peso o masa en masa, que es lo mismo, que es el 5%, pero no tengo la masa del soluto. ¿Ok? Ya tengo anotados mis datos. Ahora, ¿qué hago? Escribo la ecuación. Tengo que el porcentaje peso en peso es igual a masa del soluto dividido para la masa de la solución por 100. Entonces, reemplazo lo que yo ya tengo, porcentaje peso en peso, 5%, masa del soluto, no la conozco, la masa de la solución son 500 gramos por 100. Disculpen que esté escribiendo así como que todo pegado en cursiva, que es la única forma que me escriba la plumita. Pero creo que sí se entiende un poquito. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Netamente despeje matemático. 500 pasa a multiplicar y el 100 pasa a dividir. Entonces tenemos 5 por 500 dividido entre 100 es igual a la masa del soluto. Simplificando, queda que la masa del soluto es igual a 25 gramos. ¿Entendido? ¿Todo claro? ¿Todo bonito? Voy a hacer la segunda para que quede todo más claro. Entonces nos dicen que nosotros tenemos 2 kilogramos de una solución de carbonato de sodio al 3% en masa. ¿Ok? Déjame ver que creo que no se ha borrado. Parece que creo que se quedó pausado. Ahí fue.
Entonces tenemos que la masa de la solución son 2 kilogramos. Son 2 kilogramos. Porcentaje peso en peso o porcentaje masa en masa, 3%. Y no conocemos la masa del soluto. Entonces, ya tengo la ecuación. Reemplazo. Porcentaje peso en peso, 3. Masa del soluto, no lo conozco. Masa de la solución, 2 kilogramos. Por 100. Hago el despeje. 2 pasa a multiplicar. Y entre 100. Acá como resultado masa del soluto. Nos da como resultado, ya dividiendo, 0,06 kilogramos. Ay, caramba. ¿Ok? Yo no quiero tenerlo en kilogramos, lo quiero pasar a gramos. Puede haber pasado desde el inicio los kilogramos de la masa de la solución a gramos, pero yo quise hacerlo al final. Entonces, agarramos y escribimos. Ay, caramba, que no me raya. Gente, estoy aceptando donaciones de plumitas de tablet Samsung o así sean nomás de las puntitas. Se aceptan caridades y colaboraciones. A ver, déjenme ver si puedo rayar por acá. Ay, Dios mío santo, esta pluma. A ver, lo que tendríamos que hacer, en pocas palabras, es multiplicar por 1000, porque 1000 gramos forman 1 kilogramo. Déjenme ver si puedo escribir acá abajo. Ahí fue. Por. Tenemos que no, ya no me raya. Un kilogramo es igual a 1000 gramos. Ay, ya no raya esta cosa. Esperen un segundo. Déjenme ver si saliendo y volviendo a entrar de la. Ay, no. Ahí fue, 1000 gramos. Entonces agarro, yo multiplico 0,06 por 1000 y estos son 60 gramos. Y nuevamente no volvió a rayar. Está ahí entendido, todo claro, todo bonito. Paso con la siguiente. ¿Está todo claro? Está bueno, paso a la siguiente. Porcentaje de peso en volumen establece una relación entre la masa del soluto y el volumen de la solución. Y se nos introduce otra fórmula, que es la fórmula de la densidad. La densidad de la solución es igual a la masa de la solución dividida por el volumen de la solución. Entonces, el ejercicio nos dice, ¿cuántos gramos de alcohol isopropílico se necesitan para ser disueltos en una solución de 350 gramos con una densidad de 1200 gramos por mililitro y un porcentaje de peso en volumen del 9%? Entonces nos dicen, ¿cuántos gramos de alcohol isopropílico, que es la masa del soluto? Y ya sabemos que la masa del soluto no la vamos a conocer. Entonces ya sabemos que
¿Saben qué? Déjenme intentar hacer algo. Déjenme intentar hacer algo. A ver. Ya. Sí, sí, creo que sí se da cuenta. Me va a tocar hacerlo a punta de cuaderno y apuntando con cámara. Confirmen si se ve la cámara. Si se ve apuntando el cuaderno, si se me ve a mí rayando y escribiendo. Confirmen eso, por favor. Sí se ve. Ya. Entonces, no sé cuántos gramos de alcohol isopropílico. Esa ahí es la masa del soluto, que no la conocemos. Se necesitan para ser disueltos en una solución de 350 gramos. Ya nos están dando la masa de la solución, que son 350 gramos, con una densidad de 1200 gramos mililitros. Ya me están dando también la densidad de la solución, que son 1200 gramos mililitros. Y con un porcentaje de peso en volumen del 9%. Entonces, ya tengo anotados todos mis datos. Tengo lo que necesito, ya tengo todo. Entonces, escribo la ecuación. Porcentaje peso en volumen es igual a la masa del soluto dividido para el volumen de la solución por 100. Pero si se dan cuenta, me falta el volumen de la solución. ¿De dónde lo obtengo? De la ecuación de la densidad. Entonces yo tengo la densidad de la solución y tengo la masa de la solución. Entonces, yo agarro y escribo. A ver, déjame ponerlo más cosita. Déjame ver si puedo apoyar la tableta acá en el costadito. Ahí se ve. Creo que ahí la puedo sostener. Entonces, tenemos que densidad de la solución es igual a masa de la solución dividido para el volumen de la solución. Lo que necesito hallar es el volumen. Entonces yo tengo, esto pasa a multiplicar, esto pasa a dividir, hacen como que un switch. Tenemos que volumen de la solución es igual a masa de la solución dividido densidad de la solución. Y reemplazamos. Volumen de la solución es igual la masa de la solución, que son 350 gramos, dividido para 1200, que es la densidad de la solución. Entonces, el volumen de la solución es igual a 0,29 mililitros. Y ahora sí, ya puedo reemplazar. Ya tengo el volumen de la solución y ya lo puedo aplicar ¿en dónde? En la ecuación de acá. Tengo porcentaje peso en volumen, que es el 9%,
tengo la masa del soluto, que no la conozco, y tengo el volumen de la solución, que fue lo que acabé de hallar, que es 0,29 por 100. Entonces multiplico 9 por 0,29 dividido para 100 es igual a la masa del soluto. Entonces tenemos que la masa del soluto es igual a 9 por 0,29 dividido para 100. 0,0 26,1. 926,1 gramos. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Todo claro hasta ahí? Déjame alejarlo un poquito más para ver si que se ve. ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Sí se ve bien? Disculpen si tuve que cambiar esta modalidad, pero es que ya la plumita ya se me partió y ya no podía seguir dibujando en la misma tabla. Vamos ahora con la siguiente, que las unidades físicas o porcentuales, pero ahora hablando del porcentaje en volumen. Porcentaje de volumen en volumen va a ser igual al volumen del soluto dividido por el volumen de la solución por 100. La ecuación nos dice, el ejercicio nos dice, ¿cuántos mililitros de acetona emplearías para preparar 500 mililitros de una solución? Entonces ya nos están dando ¿qué? El volumen de la solución, que son 500 mililitros al 60%. Entonces tenemos el porcentaje volumen, que es el 60%. Ya tenemos los datos, entonces, ¿qué no tenemos? Es el volumen del soluto. Ahora, escribimos la ecuación. Porcentaje volumen en volumen es igual a volumen del soluto dividido para volumen del solvente, de la solución, perdón, por 100. Y reemplazo. Porcentaje volumen en volumen, 60%. Volumen del soluto, no lo conozco, y el volumen de la solución son los 500 mililitros por 100. Multiplico 60 por 500 dividido para 100. Y ya poniendo eso en la calculadora, me da como resultado que el volumen del soluto son 300 gramos. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Todo claro? Y ahora vamos con el último, que ya es para cerrar el repaso de hoy y que ya puedan ir a descansar para que el domingo estén ready para velocidad de reacción, teoría de colisiones, equilibrio químico, principio de Le Chatelier y ácidos y bases. Vamos a terminar hablando de la molaridad y las unidades químicas que se relacionan con ella. Entonces, como ya les había dicho, la mol es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia. Y la molaridad es el número de moles del soluto en un litro de solución. Entonces nos dicen, al disolver 150 gramos de ácido clorhídrico en 500 gramos de agua, hay una densidad de 1450 gramos mililitro. ¿Cuál es la molaridad? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Un segundo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Enlistar lo que ya tenemos. Entonces, tenemos la masa del soluto, que en este caso es el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos,
150 gramos. Voy a poner aquí abajo HCl. Tenemos la masa del solvente, que en este caso es el agua, que pesa 500 gramos. Y por las mismas ya podemos calcular la masa de la solución. ¿Por qué? Porque la masa de la solución es la suma de la masa del soluto con la masa del solvente. Entonces, 150 más 500, tenemos 650 gramos de solución. ¿Ok? De ahí, nos dicen que tenemos una densidad de 1450 gramos mililitros. Densidad de 1,450 gramos mililitros, perdón. Necesitamos calcular la molaridad. Para calcular la molaridad necesitamos directamente moles y volumen. Entonces, volumen, para calcular el volumen de la solución, que necesitamos la masa y la densidad. Bueno, pues tenemos que el volumen de la solución es igual a la masa de la solución dividido para la densidad de la solución. El volumen de la solución es igual a la masa de la solución, 650, dividido para la densidad, 1,450. Tenemos que el volumen de la solución es 650 dividido por 1,450. 448,27 mililitros. Pero, ¿qué dice la teoría? Al momento de hablar de molaridad es en un litro de solución. Entonces, esos mililitros los tenemos que pasar a litros. ¿Cómo lo hacemos? Así. 448,27 mililitros por 1000 mililitros es igual a 1 litro. Entonces, 448,27 lo divido para 1000 y me da que el volumen es 0,448 litros. ¿Okay? Ya tengo el volumen de la solución. Necesito ahora hallar ¿qué? Las moles del soluto. ¿Cómo hallo las moles del soluto? Con la ecuación que está segunda, aquí moles del soluto es igual a masa soluto sobre PM soluto. ¿Qué significa PM? Peso molecular. ¿Qué es el peso molecular? Pues bueno, ¿cuál es el soluto? Ácido clorhídrico. ¿Qué compone al ácido clorhídrico? Hidrógeno y cloro. El peso molecular se lo calcula sumando y multiplicando los componentes. En este caso, hidrógeno y cloro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener aquí, tenemos que peso molecular del ácido clorhídrico. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en el ácido clorhídrico? 1. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. ¿Cuántos cloros tenemos? 1. ¿Cuánto pesa el cloro? 35,45. Sumo, y esto me da 1 por 1, 1, más 1 por 35,45, 35,45. Sumo estos dos y me da 36,45 gramos mol. Y este es el peso molecular del ácido clorhídrico, 36,45. Entonces, ya tengo el peso molecular y tengo la masa del soluto. Ya puedo calcular las moles del soluto. Entonces, vamos a poner acá. Moles del soluto es igual a masa del soluto dividido para el peso molecular del soluto. ¿Cuáles son? Masa del soluto, 150, dividido para 36,45. Entonces, agarro la calculadora y divido 150 dividido para 36,45. Me sale 4,11 moles. Y ahora sí, ya tengo las moles del soluto
y ya tengo el volumen de la solución. Simplemente lo que hago es poner acá. Molaridad es igual moles del soluto dividido para el volumen de la solución. Entonces tengo molaridad es igual. Moles del soluto, ¿cuánto es? 4,11. Volumen de la solución, ¿cuánto es? 0,448 litros. Divido 4,11 para 0,448 y me da como resultado una molaridad de 9,17. ¿Cuánto? Moles sobre litro. ¿Por qué? Porque esto aquí son moles y esto acá es litro. Y esa es mi respuesta. ¿Entendido? ¿Todo claro? ¿Quieren que repita algo? ¿Puedes repetir cómo sacaste el volumen del soluto? De la solución. El volumen de la solución. Ya. A ver. ¿Te acuerdas que la ecuación de... Vámonos con el ejercicio. ¿Está? Ya. ¿Te acuerdas de esta ecuación de aquí? Que dice que la densidad de la solución es igual a masa de la solución dividido para el volumen de la solución. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo hago? Como yo quiero hallar el volumen y ya tengo la densidad, hago un pequeño switch, quedándome la ecuación de esta manera. Volumen de la solución es igual a masa de la solución dividido para la densidad. Entonces, yo que conocía en este caso, conocía la masa de la solución, que son 650 gramos, ¿de dónde la saqué? Sumando la masa del soluto, 150, más la masa del solvente, 500. Y conocía, perdón, la densidad, que son 1,450 gramos mililitros. Entonces, conociendo masa y densidad de la solución, reemplazo directamente acá en la ecuación. Volumen de la solución es igual a la masa de la solución, 650, dividido para la densidad, que es 1,450. Divido y me sale que el volumen es 448,27 mililitros. Pero por teoría, ¿qué es lo que dice ahí en la diapositiva? La molaridad es el número de moles de soluto en un litro de solución. Entonces, mi volumen tiene que estar en litros. Y a mí me salió en mililitros. ¿Qué es lo que yo hice? Convertir. Pasé mililitros a litros. Y me da 0,448. ¿Entendido? ¿Quieres que lo vuelva a repetir? No, gracias, ya entendí. Ya, disculpen si tuve que hacer todo este último tramo así escrito y sosteniendo y por rato se me tambaleaba la tablet. Era para que puedan ver, porque si se los explicaba así a vos, es muy fácil hacerse pelota. Entonces, preferible que sufrir un poquito sosteniendo para poder enseñarles cómo va el proceso, para que puedan en verdad comprender bien todos. Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta, reclamo? Las diapositivas se las voy a pasar ya mismo de nuevo, no se preocupen. Para compartir acá. Y bueno, me quedo con la cámara prendida. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta? ¿Quedó todo claro? La grabación también, ya mismo se las pasamos, no se preocupen. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, hasta aquí queda el repaso de hoy. El día domingo me confirman la hora que quisieran para poder... Preferiría que no fuera tan tarde. Para que de esta manera poder explicarles bien por qué. Porque velocidad de reacción, equilibrio químico, teoría de colisiones, principio de Le Chatelier y ácidos y bases son temas bastante extensos, son bastante largos. Entonces, preferiría que la clase no empiece tan tarde para de esta manera poder, ¿cómo se llama?
poder darla bien y si es posible hacer un Kahoot al final como modo de repaso de todo lo que se ha visto. ¿Ok? Entonces chicos, corto la grabación para que quede hasta aquí.